Estás escuchando Para tu alma narraciones. 10. La meditación autoalusiva. Tanto la respiración como las sensaciones corporales, las emociones y los pensamientos acontecen al mismo tiempo que las percepciones visuales, auditivas o los movimientos corporales. Existen tantas cosas ocurriendo en el presente que, como diría Rajneesh, no da tiempo para nada más. Quien vive en el presente con toda su riqueza e intensidad no tiene tiempo para otra cosa. En la meditación autoelusiva, la observación de todos los componentes de la experiencia, respiración, sensaciones corporales, emociones y pensamientos, se realiza simultáneamente de forma tal que todos los niveles de la experiencia se unifican en el mismo acto de observación. La técnica consiste en concentrar la atención en los movimientos respiratorios hasta lograr que estos ocupen toda la conciencia. Después, se realizan recorridos del cuerpo observando y sintiendo las sensaciones corporales hasta lograr la conciencia de unidad corporal. Cuando el cuerpo puede ser visto como una unidad, se añade a la observación la respiración. De esta forma se observa el cuerpo como una unidad y al mismo tiempo como organismo que respira. Más adelante se atiende a los componentes emocionales y se les observa. El siguiente paso consiste en realizar una observación de la respiración, la unidad corporal y las emociones. Después se observan los pensamientos y se incorporan a la observación simultánea. Se logra así una unificación de todos los contenidos de la experiencia. Cuando se ha logrado lo anterior, entonces se añaden al acto simultáneo de observación los acontecimientos visuales del entorno. El resultado final de la técnica es una vivencia de la realidad tal cual es y una desaparición de la dicotomía entre externo e interno o entre observador y observado. Se logra un contacto con la mismidad del observador que trasciende todo componente observado y al mismo tiempo los incorpora e incluye en la unidad de la observación. La práctica de la meditación autoelusiva tiene como resultado la expansión de la conciencia, puesto que se fundamenta en la incorporación de todos los elementos de la experiencia en un acto unificado de observación de los mismos. El observador, al añadir objetos de observación, va incrementando su poder unificador y en cierto momento traspasa una especie de umbral tras el cual el meditador se siente en contacto con un nivel en la realidad de sí mismo que trasciende cualquiera de los componentes que ha incluido en la observación. En otras palabras, se vislumbra aquí un proceso de desidentificación en relación con el cuerpo, las emociones, los pensamientos y el entorno y una identificación con el observador. Esta desidentificación no es ni una negación ni una represión de la experiencia, sino su inclusión dentro de un orden más expandido de la realidad. El proceso no puede ser de negación o de represión porque estos mecanismos se oponen a la observación. Para observar, primero es necesario aceptar, porque de otra forma, o se tergiversa la información o ésta simplemente desaparece del campo de la conciencia. Con esta descripción de la técnica de la meditación autoelusiva, el lector queda facultado para practicarla paso por paso hasta lograr su maestría. La experiencia resultante de la práctica adecuada de la meditación autoelusiva es el contacto con el yo puro o con la realidad de sí mismo. Este contacto fortalece y permite la exploración de otras técnicas de meditación. En resumen, la meditación autoelusiva consiste en la observación simultánea de todos los contenidos de la experiencia consciente. Esta observación simultánea produce un cambio de la localización de la experiencia, desde sus contenidos hacia la observación de uno mismo en el presente. A esta observación de la totalidad de uno mismo en el presente se la llama autoalusión. Cuando se logra autoaludir, el contenido de la experiencia cambia y ante este cambio se aconseja volver a realizar una observación de todos los contenidos de la experiencia. Esta autoalusión de segundo orden es más poderosa que la primera y vuelve a transformar los contenidos de la experiencia. La meditación autoalusiva se continúa hasta el momento en el cual el meditador logra ponerse en contacto con su verdadera identidad. En las secciones siguientes haré un breve esbozo de diferentes instrumentos de la conciencia utilizados por diversas tradiciones y maestros. A fin de cuentas, todas las técnicas parecen llegar a lo mismo, aunque utilizando aproximaciones diferentes. Algunas de las técnicas que describiré se practican en grupos establecidos, lo cual aporta cierta ventaja por permitir la permanencia
a una tradición y por contar con un guía personal y directa. Se aconseja al lector interesado en algunas de estas técnicas explorar sus principios, vivirlos y, en caso de que su interés subsista, establecer contacto con los grupos que la practican. Este contacto, sin embargo, no es obligatorio ni necesario para quien prefiera el trabajo solitario. Iniciaré la exposición con la meditación Zen, y en cada apartado describiré otra técnica en sus principios básicos y en su forma de aplicación y práctica. 11. Meditación Zen. Pocos meses antes de morir, el venerado maestro Zen Shunryu Suzuki expresó que nada proviene del exterior de nuestra mente. Usualmente imaginamos a nuestra mente como receptora de impresiones y experiencias del exterior, pero esto no es un verdadero entendimiento de nuestra mente. El verdadero entendimiento es que la mente incluye todo. Cuando tú piensas que algo proviene de fuera, esto solo significa que algo apareció en tu mente. Nada de afuera es capaz de provocar algún trastorno. Tú mismo creas las ondas de tu mente. Si tú dejas a tu mente tal cual es, se volverá tranquila. Esta mente es llamada gran mente. Si tu mente está relacionada con algo de afuera, esta mente es una mente pequeña, una mente limitada. Si tu mente no se relaciona con alguna otra cosa, entonces no existe un entendimiento dualista en la actividad de tu mente. La actividad será entendida entonces como simples ondas de tu mente. La gran mente experimenta todo dentro de sí misma. ¿Entiendes la diferencia entre estas dos mentes? La mente que incluye todo y la mente que se relaciona con algo. Realmente ellas son la misma cosa, pero el entendimiento es diferente y tu actitud hacia la vida será diferente de acuerdo con el entendimiento que tengas. Que todo esté incluido dentro de tu mente es la esencia de la mente. Experimentar esto es tener un sentimiento religioso. Aun cuando las ondas surjan, la esencia de tu mente es pura. Es como agua cristalina, con pocas ondas. Realmente el agua siempre tiene ondas. Las ondas son la práctica del agua. Hablar de las ondas aparte del agua o del agua aparte de las ondas es un engaño. El agua y las ondas son uno. La gran mente y la mente pequeña son una. Cuando entiendes tu mente de esta manera, tienes alguna seguridad en tus sentimientos, puesto que la mente no espera nada de fuera, siempre está llena. Una mente con ondas no es una mente enferma, sino una mente amplificada. Cualquier experiencia es una expresión de la gran mente. El Zen enfatiza el estado de unidad en el cual no existe lo externo separado de lo interno, ni del sujeto diferente al objeto. La práctica de la meditación Zen se denomina Zazen, y esto se podría entender como la expresión directa de nuestra verdadera naturaleza. Estrictamente hablando, para el ser humano, no existe otra práctica que esta práctica. No existe otra forma de vida que esta forma de vida. En el Zazen, como veremos más adelante, el meditador se pone en contacto consigo mismo y todo se vuelve nuevo porque la mente se ha vaciado de conceptos, juicios y contenidos que distraen, y el sujeto observa la realidad tal cual es, sin filtros intelectuales ni consideraciones limitativas. En este estado de pureza retorna a su naturaleza básica o esencial, en la que todo se vislumbra con el mismo asombro que la mente de un recién nacido. Para renacer, primero es necesario dejar morir lo conocido, lo que limita el entendimiento o lo que somete a la cárcel de cualquier estructura. El estado Zen es difícil, si no imposible, de describir porque cualquier descripción es limitativa y restringe. En cambio, la mente pura no tiene límite y es solo su vivencia la condición para reconocerla. Por ello, la dificultad mayor en el Zen no es la postura de meditación o el mantenimiento de la concentración, sino el contacto con la pureza esencial de la propia naturaleza libre de conceptualizaciones. El maestro Zen enseña ese mismo estado a través de lo impecable de su propia existencia y utilizando procedimientos que intentan llevar al discípulo a romper con la mente lógica y estructurada. Estos procedimientos serán señalados más adelante. Cuando a un maestro Zen se le pidió definir su sistema, contestó en silencio haciéndose un círculo con el brazo. En una ocasión, otro maestro Zen fue visitado por un intelectual que se sentó junto a la mesa en la cual se servía el té y comenzó a explicar sus ideas. El maestro le oyó atentamente y después le invitó a tomar el té.
El intelectual aceptó y le solicitó al maestro una explicación acerca del Zen. El maestro le miró en silencio y comenzó a llenar la taza de su visitante. Este, asombrado, veía cómo el líquido llenaba el recipiente y comenzaba a desbordarse del mismo mientras el maestro seguía vertiendo. Por fin, alarmado, le interrogó: «La taza está llena y se desborda y tú no dejas de verter líquido. ¿Por qué?». El maestro le sonrió y le dijo que aquello era como su mente, demasiado llena para que algo cupiera dentro. Para entender el Zen, primero debes vaciarte. Historias similares abundan en la literatura acerca del Zen. En todas ellas, algo se transpira y es la existencia de un estado paradójico que no se ajusta a ninguna lógica lineal, que no es predecible y que posee como atributo la naturalidad, la espontaneidad y una especie de asombro ante la existencia, similar al de un recién nacido. En el Zen, los conceptos explicativos del mundo desaparecen para dar lugar a una visión libre de ataduras mentales o filtros con respecto a la realidad. Esta última es el yo puro, más allá de la mente, del ego o de cualquier proceso intelectual que intente reducirla a un sistema lógico. Para llegar a tal estado, la meditación Zen ha ideado por lo menos 2 estrategias. La primera consiste en sentarse con los ojos semicerrados, observando todo lo que acontece en el absoluto presente del estar aquí y ahora. El meditador Zen atiende su respiración, localizando su concentración en la zona corporal que se encuentra alrededor del ombligo. Mientras respira, nota la expansión de su vientre y su posterior constricción siguiendo el ritmo natural y espontáneo de la inhalación y la exhalación. Los pensamientos que surgen durante esta práctica son observados atendiendo a su nacimiento, desarrollo y desaparición. Más adelante o más temprano, los pensamientos y toda actividad mental decrecen hasta dejar en su lugar el silencio. El meditador observa el silencio y su único motivo de atención es lo que acontece en el presente. De acuerdo con Shunryu Suzuki, en el Zen se vive la experiencia de la gran mente o única mente, dentro de la cual todo acontece sin que se pueda dividir en externo o interno, fuera o adentro. Los pensamientos son como el oleaje de la gran mente. No están separados de ella, forman parte de su naturaleza y constituyen su práctica o actividad. El silencio es la falta de oleaje de la gran mente y el meditador posee la misma naturaleza. El Zen no puede definirse, se encuentra más allá de toda definición. La segunda estrategia o técnica de meditación es el koan. Este último es una pregunta que el maestro plantea, cuya respuesta es vivencial y no lógica. Para llegar a solucionar la pregunta es necesario trascender la lógica lineal y la conceptualización intelectual. Koanes clásicos son, por ejemplo, 1. ¿Cuál es el sonido que se puede hacer aplaudiendo con una sola mano? 2. ¿Qué es mu? 3. ¿Qué rostro tenías antes de nacer? Después de plantear el koan, el discípulo se dedica a meditar en él hasta que la única pregunta que llena su mente es el koan. Llega un momento en el que el koan es resuelto y siempre su solución implica un salto de un pensamiento lógico y lineal a otro estado que trasciende la mente intelectual. 12. Meditación vipassana. Hice mención antes de la técnica meditación vipassana, señalando al maestro Goenka como uno de sus mayores exponentes. En esta sección ampliaré la descripción del vipassana tal y como Goenka la enseña. En esta práctica se realiza una observación ecuánime de todo lo que acontece en la superficie del cuerpo, atendiendo a las sensaciones que surgen del mismo, desde la parte más alta de la cabeza hasta la punta de los pies. De acuerdo con Goenka, esta observación trae como consecuencia una purificación corporal profunda y un acto con la realidad tal cual es. El meditador se sienta cómodamente con los ojos cerrados y la espalda recta. Comienza su práctica atendiendo a los movimientos respiratorios. Primero observa cómo el aire penetra y cómo sale de su nariz durante la inhalación y la exhalación, respectivamente. Mantiene su atención concentrada en la respiración hasta ser capaz de permanecer totalmente absorto en ella y sin perder un solo ciclo respiratorio. Llegando a este punto, se da cuenta de los detalles sutiles del proceso, tales como la sensación del aire al pasar por la nariz, los cambios de temperatura que acontece en ella, los movimientos delicados de los pelitos en su interior, etc. Una vez que logra el grado anterior de concentración, dirige su atención hacia la parte más alta de su cabeza en el vértex o corona y siente esa región aceptando con ecuanimidad
las sensaciones que allí existen. No importan las características de estas. Pueden ser tan variadas como cosquilleos, cambios de temperatura, presiones o vibraciones. Sea cual sea la sensación, la observa y acepta. Una vez logrado esto, atiende a la zona que rodea la parte central y más alta de su cabeza, también sintiendo lo que suceda allí. Recorre toda la parte alta de la cabeza y después hace lo mismo con las partes laterales de la misma, con su frente y nuca, aceptando con ecuanimidad cualquier sensación que aparezca en la superficie de su cuerpo. Sigue un esquema de recorrido corporal similar al descrito en la sección Observación de las sensaciones corporales. Una vez que logra la observación ecuánime de las sensaciones corporales de todo su cuerpo, procede a una observación de unidad corporal. Más adelante, el meditador vuelve a realizar un recorrido de las sensaciones corporales desde la punta de su cabeza hasta los dedos de sus pies, pero ahora atiende unos milímetros por debajo de la piel. Cuando logra lo anterior, vuelve a realizar otro recorrido, pero penetrando otros milímetros hacia el interior de su cuerpo. Estos recorridos se continúan hasta que el meditador es capaz de observar con aceptación y ecuanimidad todo lo que sucede tanto en la superficie de su cuerpo como en su interior. La observación ecuánime de las sensaciones corporales debe acompañar la vida cotidiana en la que el meditador continúa observando todo lo que acontece con ecuanimidad. 13. Meditación Siddha. En el norte de la India existe una tradición de desarrollo de la conciencia conocida como Shaivismo de Cachemira. Los grandes maestros de este movimiento son llamados los siddhas, y se supone que son aquellos personajes que han alcanzado el máximo desarrollo posible de la conciencia y se encuentran en la vivencia directa del ser. Precisamente el objeto de la meditación siddha es alcanzar el ser, y para ello el meditador utiliza un instrumento vibracional interno que se denomina mantra. Un mantra es una palabra o frase que, al repetirse, activa un proceso interno de gran poderío que ayuda a quien lo utiliza a vivir la experiencia del ser. El meditador siddha se sienta cómodamente y con los ojos cerrados, activa delicadamente la pronunciación del mantra, observando su surgimiento y desarrollo. El mantra más utilizado en la técnica es Om Namah Shivaya, que quiere decir rindo respeto y admiración hacia mi propio ser. Otro mantra que también se utiliza es So-Ham, repetido durante la inhalación So y durante la exhalación Ham. De acuerdo con Swami Muklananda, uno de los siddhas de este movimiento, se requiere la energía de un maestro para activar el proceso de experiencia del ser por parte del discípulo. A esta energía transmitible de maestro a alumno, la tradición siddha la llama Shakti. Otras prácticas de los meditadores siddhas son los cantos. En términos prácticos, la meditación siddha se puede realizar en periodos de 20 minutos durante los cuales el meditador enfoca su atención en la repetición de uno de los dos mantras anteriores descritos. El mantra debe aparecer espontáneamente en la mente del meditador y éste únicamente estimula su aparición y observa su activación y desarrollo interno. Con el objeto de ofrecer mayor claridad acerca de la meditación siddha, se reproducen seguidamente algunos extractos del libro Meditación Siddha por Swami Muklananda. En la meditación siddha se conoce la mayor importancia al ser y su contacto por parte del meditador. El ser es la esencia superior que habita en cada uno de nosotros y la base de la felicidad. Shiva es utilizado por Muklananda para simplificar el Señor Supremo que habita dentro de cada persona. Él es uno incambiable, lo absoluto sin forma, pero Él también se convierte en todo un universo de formas mientras sigue reteniendo su estado incambiable. Shakti, literalmente poder, o Shiti, literalmente conciencia, son nombres para el aspecto de Shiva, que es activo y hace manifestarse a los muchos. De hecho, ella es los muchos. Shiva no es shaivita, ni budista. Él es tu ser. Shiva no es ni hindú, ni musulmán, ni cristiano. Él es ser de todo. Shiva es felicidad interior. Shiva es amor ilimitado. Shiva, el ser se encuentra en todo, se extiende por todas partes del universo.
Ella es materia en los objetos materiales y conciencia en los seres conscientes. Adopta atributos y a la vez carece de ellos. Es ella quien juega en todas partes. ¿Cómo puede haber algo diferente a ella? Para Muktananda, un verdadero yogi no tiene que retirarse a un bosque desolado, no tiene que forzar los ojos para que permanezcan cerrados o suspender su respiración para pasar al inherente samadhi. Para este santo no existe nada diferente a sí mismo a lo que pueda renunciar, nada diferente de él que pueda adquirir meditación sobre ello. Puesto que el propio corazón de las enseñanzas de Muktananda es que todo lo que existe, todo lo que vemos, oímos y tocamos es Dios, cualquier dualismo que excluya parte de la experiencia está excluyendo de hecho una parte de Dios. El mismo Shiva es la experiencia y el que experimenta. Para Shiva es el experimentador real de todos los estados. La ignorancia es la actitud del yo soy, el que actúa y el que goza. ¿Quién sino él puede pensar en la mente y hablar con la lengua? El yo que utiliza los sentidos y los órganos del cuerpo no es otro sino el Señor Supremo que se ha limitado a sí mismo para su propia diversión o gozo. Lo único que impide que Shiva, en forma de individuo, reconozca su propia y verdadera naturaleza es su falsa identificación con sus acciones, sus placeres sensoriales y sus pensamientos. Cuando comemos, Shiva está comiendo. Cuando oímos, Shiva está oyendo. Permanecer conscientes de esto es la forma de adoración y meditación. Obra citada. La meditación Siddha no acepta el dualismo ni la división en categorías morales tales como bueno o malo. Según el Siddha, nada perturba la unidad básica de todas las cosas. Medita en Parashiva que penetre igualmente todas partes, dentro y afuera. Considera el incesante flujo de las imágenes que surgen en la mente como la mente misma y serás libre. La fantasmagoría de sueños y pensamientos innumerables no es sino la mente, y la mente es shiti vibrante. Con esta visión verdadera de mente se tranquiliza. Aquietarse completamente viviendo todo el cosmos como un juego de la conciencia y sumergiéndose uno a uno en este juego divino, meditar sobre Shiva convirtiéndose en Shiva. Esta es la conciencia del ser puro. El meditador debe poner todos sus sentidos en el único ser y quedarse completamente absorto en él. Debe meditar en Shiva, siendo él mismo uno en todos los pensamientos y objetos diferentes, y perderse en esta meditación. Para Muktananda, la meditación es una cuestión de entendimiento correcto, no es concentración o cualquier otra técnica de exclusión. El meditador no debe pensar este es un buen pensamiento o este es malo, o este pensamiento es en el que me estoy concentrando y aquel otro interrumpe mi concentración y debe ser rechazado. Debe ver todos los pensamientos como simples pensamientos. El meditador debe sentarse cómodamente sin esforzarse. Cualquier cosa que llegue debe ser tranquilamente reconocida como forma de Dios. Y no solo los pensamientos son Shiva, sino que el meditador que los precisa también es Shiva, y lentamente debe entrar en ellos y someterse al flujo de la mente. Cuando la entrega es compleja, la mente y el tiempo se detienen. Todas sus ideas son Shiva, sus imágenes son Shiva, su agitación es Shiva, y sus consecuencias también son Shiva. Esta conciencia es la verdadera meditación. Ver cualquier pensamiento que vibre en la mente como un rayo de Shita. Esta es la técnica más efectiva de meditación. El estado al cual llega el meditador Siddha y el Siddha realizado es el de la libertad total. Un Siddha es aquel que ha logrado la maestría sobre los sentidos y sus objetos, aquel que ve este mundo experimentando por el ignorante como lleno de dolor, como el juego externo de Parashakti, aquel que ha quemado en el fuego del conocimiento interno las distinciones imaginarias de la virtud y el pecado, el gozo y la liberación, lo mundano y lo espiritual. Él ve todos los pensamientos que surgen en su interior, ya sean buenos o malos como los movimientos del ser. Se ha convertido en el universo, el Señor del universo y el alma del universo. Él es su propio camino y su propio destino. Es totalmente activo y a la vez completamente inactivo. Es consciente de yo soy el supremo Shiva. Siempre está en Samadhi natural mientras come, bebe, duerme, está despierto, juega, habla, se baña, goza de los placeres sensoriales y medita. Vive siempre en una alegría espontánea.
En conclusión, la meditación Siddha afirma que dentro de cada uno se encuentra el ser o Shiva y que, al establecer contacto con él, reconocemos nuestra verdadera identidad y alcanzamos la verdadera felicidad, no dependiente de posesiones, estructuras o acuerdos. Este ser es el testigo de la mente, el verdadero yo. La técnica de repetición de un mantra como Om Naman Shivaya es un medio para lograr el contacto con el ser, nunca un fin en sí mismo. De hecho, el Siddha, que ha alcanzado el ser, no requiere la técnica alguna y comprende que el uso del mantra o aún la concentración en el testigo de la mente fueron medios a los que no debe apegarse. También comprende que el ser siempre estuvo allí, pero que él no se daba cuenta de su presencia, puesto que según la meditación Siddha, el ser o Shiva se encuentra en cualquier experiencia independientemente de su cualidad o características. El Siddha encuentra al ser en todo y en todos. Escucha el siguiente capítulo de este audiolibro en el video que dejo a continuación. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Estás escuchando Para tu Alma Narraciones.